siempre, escuché una teoría bastante interesante que afirman que Ed y Eddie están muertos, y que son almas vagando en el purgatorio en una especie de infancia eterna. Originalmente se había pensado que era un ciclo de verano, pero luego empezaron a ir a la escuela. Esto explica la falta de adultos en el purgatorio, o sea el vecindario de los Eds. Hay tantas explicaciones de sus muertes como expoliciones, enfermedades o accidentes. Dicen que los niños del vecindario murieron en este mismo en épocas diferentes. Todo comienza con Rolf. Este era un chico hijo de un pastor y hacía los clásicos trabajos del campo, hasta que un día un toro se salió de control y mató a todos los animales. En un intento por detenerlo, Rolf muere en 1903. Él trajo a los animales que el toro mató, pero por conveniencia al toro no. Su carácter de niño es de una persona trabajadora, ya que considera su actitud ganadera. El siguiente en llegar fue Johnny, un niño solitario que vivió en los mismos terrenos que Rolf. Al no comunicarse con los demás niños, se empezó a enloquecer, creándose para él un amigo imaginario llamado Tablón. Él tuvo sus aventuras con su amigo de madera. Él muere en una larga lucha contra la tuberculosis en 1922. No se sabe si Tablón fue como un alma más o como una parte de Johnny, porque parecía tener vida en algunos capítulos. El siguiente fue Eddie, que murió en 1932, ya que en la población del lugar atacaba una gran depresión. Él siempre tuvo planes para tener en alta de su propia familia, aunque esto le costara varias amistades. Él muere ahogado en un intento de escapar de los niños que había estafado. Curiosamente, él siempre trata de estafar a la gente en sí, cosa que sigue haciendo después de muerto, y de eso se trata la historia en sí. Sarah y Ed fueron los siguientes en llegar en los 40, creciendo ante el caos de la Segunda Guerra Mundial. Fueron hijos de un soldado muerto y una madre ausente y trabajadora. Sarah se mostró en una postura exigente y dominante, emulando a su madre, mientras Ed se mostró indiferente hacia el tema, obsesionándose en películas de monstruos, cosa que lo persiguió después de muerto. Tanto Sarah como Ed murieron en un accidente automovilístico. Luego Jonas, ella era hija de dos hippies, lo que la considera un espíritu libre. Tuvo la muerte más horrible de todos, ya que fue violada y asesinada por un asesino, al igual que toda su familia. Ella muere en 1979. Doble de no tardó en llegar al grupo. Fue hijo de dos científicos muy importantes, por lo que hace de él un niño muy inteligente. Muere por su propia curiosidad en su laboratorio, al salirle mal un experimento explotando toda su casa. Luego llegó Kevin, él sería su opuesto en actitudes. Él era mezquino y abusivo. Murió cuando su papá lo golpeó estando borracho, y falleciendo camino al hospital en 1999. Al morir cambió su imagen de su padre en la vida real, de uno que le prestaba atención y lo llenaba de regalos, pero conservó su actitud mezquina y amargada. Jimmy fue el último en llegar. Él desarrolló la leucemia poco después de caminar, y su familia se mudó a lo que antes era la familia de Kevin. Sus padres lo sobreprotegían mucho. Aislado de todos, muere por su misma enfermedad. Las hermanas crueles no son humanos, son demonios que se sienten atraídas por los Eds, probablemente porque eran los menos unidos del grupo. No se sabe mucho del pasado hermano de Eddie. Probablemente era un niño explotado, debido que en su única aparición es en una película. Hay un carpa de circo cerca de Camerino. Desde un tiempo hasta ahora ronda un video en internet sobre una antigua cinta de Walt Disney, que se dice que buscando vídeos de Mickey, como un tipo de recopilación de vídeos sobre el ratón para hacer un DVD, encontraron una cinta que tenía el nombre de Suicide Mouse, que data como de los años 1920, 1930 por ahí, siendo así una de las cintas más antiguas del ratón, o por lo menos así se sabe hasta ahora. El asunto es que por motivos obvios, revisaron la cinta para ver qué onda, y el editor que estaba como a cargo de la cinta, cuando la empezó a ver no aguantó verla entera y la vio como hasta el minuto 7, y apretó cachete choqueado por el contenido de la cinta. Entonces le pidió a otro compadre que la terminara de revisar, y después de que el otro encargado al término de ver, salió de la sala supuestamente balbuceando algo, como que le habían destrozado la vida, tomando el arma del guardia que pasaba por ahí y se pegó el tiro. Hoy en día, corre por la red el mito sobre Suicide Mouse. Versión asimilada y digitalizada. Lo que verán son los 7 minutos que alcanzo a ver el primer editor del video, y que recuerda el editor quien detona el rumor. Los otros 2 restantes son un enigma hasta el momento, ya que el video está bajo custodia y análisis según fuentes de la propia empresa. Ya ahora esto, y para meter más chamullo, fue un mail que mandó el asistente de uno de los altos mandos de Walt Disney, que se supone que conoce a Leonardo Maldin, el que apretó cachete en el minuto 7 del video. Luego de que la pantalla se volvía negra, se quedaba así hasta alrededor del 6º minuto, para volver al mismo Mickey caminando, pero el sonido era diferente esta vez. Era un murmullo, no era un lenguaje, sino más bien un llanto entrecortado.
A medida que el sonido se volvía más indistinguible y fuerte por el siguiente minuto, la imagen comenzaba a enrarecerse. El camino comenzaba a ir en direcciones que parecen imposibles basadas en la física de Mickey caminando, y su mirada cabizbaja de a poco se tornaba en una mirada de satisfacción. Al séptimo minuto, el llanto se volvía un grito que helaba la sangre, aquel que duele escuchar, y la película se volvía más oscura. Aparecían colores que parecían imposibles para la época, y el rostro de Mickey se empezaba a deshacer, sus ojos caídos hacia su barbilla, y su sonrisa apuntaba hacia el lado izquierdo de su rostro. Los edificios se tornaban de forma irregular, flotando en el aire, y el camino era aún imposible de recorrer por sus direcciones curvadas, algunas imposibles para lo que nosotros humanos conocemos como dirección. Maldin, perturbado, abandonó la habitación, enviando a un empleado para terminar el video y tomar algunas notas de todo lo que ocurriera hasta la finalización del video. Este grito distorsionado duraba hasta alrededor del 8º minuto y de repente decorta a la cara del Mickey Mouse que aparece en los créditos al final de cada película, con lo que sonaba como una caja de música rota. Esto se mantuvo por alrededor de 30 segundos, y no he logrado conseguir información de lo que sucede en los últimos 30 segundos. Según el guardia de seguridad que hacía guardias alrededor de la habitación, luego terminada la película, el empleado salió de la habitación tropezando, pálido, y repitiendo no se conoce el verdadero sufrimiento 7 veces, antes de tomar rápidamente el arma del guardia y apuntarse a la cabeza. Lo que pude saber por Leonard Maldin es que en el último fragmento aparece un texto en ruso que decía: las vistas del infierno traerán de vuelta a los espectadores. Hasta donde sé, nadie más lo ha visto, pero ha habido docenas de intentos de los empleados dentro del estudio de poner el video en Rapidshare, y todos han perdido el empleo. Si está online o no es un debate, pero los rumores es que está bajo el nombre suicidemouse.avi. Si alguna vez consigues una copia del mismo, quiero que no lo veas nunca, y contáctame inmediatamente por teléfono, no importa el momento. Cuando una muerte en Disney es tan bien cubierta como esta, significa que detrás hay algo importantísimo. ¿Saben cómo la Fox tiene una forma extraña de contar los capítulos de Los Simpson? No cuentan algunos, haciendo que el número de episodios sea inconsistente. La razón de este extraño hecho es un episodio perdido de la temporada 1. Encontrar detalles de este episodio es algo difícil, porque nadie del personal que trabajaba en el show en ese momento quiere hablar de ello. Por lo que he logrado recopilar, el episodio perdido fue escrito totalmente por Matt Groening. Durante la producción de la primera temporada, Matt actuaba de forma extraña. Era silencioso, se veía nervioso y algo mórbido. Mencionarle esto a alguien que estaba presente en esos momentos por lo regular hace enfurecer a la persona en cuestión, y te prohíben mencionárselo a Matt. Hoy primero de este suceso en un evento donde David Silverman estaba hablando. Alguien en la audiencia preguntó por el episodio, y Silverman simplemente salió de la escena, terminando repentinamente la presentación. El número del episodio perdido era el 7G06, con el título de Ad Bart muerto. El episodio 7G06, Moaning Lisa, fue hecho después y se le otorgó el código de producción de The Advert para ocultar la existencia de este. En adición a causar enojo, preguntarle a cualquier miembro del staff sobre el capítulo los llevará a hacer todo lo posible para detenerte de hablar directamente con Matt Groening. En una convención de fans, logré seguirlo tras que terminó de hablar con el público, y eventualmente tuve una oportunidad de hablar con él conforme abandonaba el edificio. No le enojó que lo siguiera, probablemente pensando que era otro fan típico. Cuando le mencioné el episodio perdido, se puso pálido y comenzó a temblar. Cuando le pregunté si me podía dar detalles, parecía estar a punto de llorar. Tomó una pieza de papel, escribió algo en ella, y me la dio. Me rogó porque nunca más mencionara el episodio de nuevo. En la pieza de papel estaba la dirección de un sitio web que no diré, por razones que narraré en un segundo. Metí la dirección a mi buscador y entré a un sitio completamente negro, excepto por una línea de texto amarillo, un link de descarga. Le di clic y el archivo comenzó a bajarse. Una vez que terminé de bajarlo, mi computadora se volvió loca, el peor virus que hayan visto. Restaurar sistema no funcionó, la computadora tuvo que ser formateada totalmente. Antes de esto, copié el archivo a un CD, y traté de abrirlo en mi nueva computadora totalmente limpia, y como lo sospechaba, era un episodio de Los Simpson. El episodio comenzó como todos los demás, pero con una calidad de animación realmente pobre. Si han visto la animación para Some Enchanted de Benning, era similar pero menos estable.
La primera parte era normal, pero los personajes estaban un poco fuera de sí. Homero se veía enojado, Marge se veía deprimida, Lisa se veía en extremo ansiosa, y Bart parecía estar lleno de ira y odio hacia sus padres. El episodio trataba sobre los Simpson yendo a un viaje de avión, y casi al final de la primera parte, cuando el avión estaba a cerca de 20 o 30 metros en el aire, Bart rompió una ventana de este y fue succionado hacia afuera. Al inicio de las series, Matt tenía una idea de que el estilo animado del mundo de los Simpson representara la vida, y que la muerte tornara todo más realista. Por eso pasó este episodio. La imagen del cadáver de Bart apenas era reconocible, tomaron total ventaja de que no debían animarlo e hicieron un dibujo casi fotorrealista del cadáver de Bart. El primer acto finalizó con una imagen sumamente gráfica del cadáver de Bart. Cuando comenzó el segundo acto, Homero, Marge y Lisa estaban sentados en la mesa de la cocina, llorando. El llanto parecía no terminar, volviéndose más doloroso y sonando extremadamente realista, con una mejor actuación de la que creerían posible. La animación comenzó a decaer aún más mientras lloraban, y podías escuchar murmullos al fondo. Los personajes parecían estar apenas animados, se estaban alargando y borrándose, como formas deformadas pintadas con colores brillantes al azar. Había caras en la ventana, viéndolos, parpadeando una y otra vez para que nunca las distinguieras perfectamente. El llanto siguió por todo el segundo acto. El acto 3 empezó con un título especificando que un año había pasado. Homero, Marge y Lisa estaban esqueléticamente delgados, aún sentados en la mesa. No había rastro de Marge o de las mascotas. Decidieron visitar la tumba de Bart. Springfield estaba totalmente desierta, y mientras caminaban por el cementerio, las casas se volvieron más y más decrépitas. Se veían abandonadas. Cuando llegaron a la tumba, el cuerpo de Bart estaba tirado frente a su tumba, viéndose igual que al final del primer acto. La familia comenzó a llorar de nuevo. Eventualmente se detuvieron, viendo fijamente el cadáver de Bart. La cámara se enfocó en el rostro de Homero. De acuerdo al sumario del episodio, Homero dice un chiste en esta parte, pero no es audible en la versión que vi, no se puede saber qué dice Homero. La cámara hizo una toma panorámica cuando el episodio iba a terminar. Las tumbas en el fondo tenían los nombres de cada estrella invitada a los Simpson en ellas. Algunos que nadie conocía en 1989, algunos que no habían estado aún en el show. Todos tenían fechas de muerte en ellos. Para los que murieron desde aquel entonces, como Michael Jackson y Josh Harrison, las fechas señalaban el día en que murieron. Los créditos estaban silenciosos y parecían escritos a mano. La imagen final era la de la familia Simpson en su sillón, pero todos dibujados de forma hiperrealista, similar al cadáver de Bart. Se me ocurrió en un principio, tras ver el episodio, que podría usar las tumbas para predecir la muerte de todas las estrellas invitadas a los Simpson que aún seguían vivos, pero hay algo muy raro respecto a los que no han muerto. Todas sus muertes están situadas en la misma fecha. Según se dice, este final solo fue emitido una vez al aire y no se volvió a repetir debido a que era muy fuerte. Se dice que en este último capítulo Oliver Atom juega en la final Japón vs Brasil. Ya casi al final, Oliver patea el balón y la pantalla se pone en blanco, momentos después el blanco se desvanece, y se nos muestra a Oliver de niño en un hospital. Según se cuenta, Oliver es mostrado acostado en una camilla y despierta contento, contándole a su mamá que ha soñado que ganaba la Copa del Mundo. Su mamá llorando lo abraza y en esa toma, se puede ver que Oliver no tiene piernas. Recordemos que en el primer capítulo de la serie, Oliver se salva de ser atropellado por un camión, debido a que el balón, su mejor amigo, lo salva. Este capítulo se tituló Un gran sueño. Al final de cuentas, el balón le salvó la vida pero no las piernas. Todo fue un sueño.